Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola Pilar, buenas noches. Hola Natiana y Aitor, buenas noches. Buenas noches, de verdad. Hacía ya bastante tiempo que dejamos este parón, hicimos un parón, una parada en el estudio del Evangelio. La última vez fue el 22 de septiembre y bueno, volvemos el 3 de noviembre a reiniciar y a continuar con el estudio del Evangelio según el espiritismo. Así es que bienvenidos a esta nueva a este nuevo episodio, capítulo del Evangelio. Muchísimas gracias. La verdad es que han habido una serie de complicaciones. La semana pasada quería haber empezado, pero no me fue posible finalmente. Para quienes no lo sepáis, pues este parón o este break se produjo porque nuestra queridísima hermana Eliana, Irma Eliana, para allí en Brasil, estuvo con nosotros, estuvo viajando desde Brasil y se marchó el 20 de octubre. Y la verdad es que, pues claro, durante todo el tiempo que ha estado aquí, pues no ha sido posible continuar con el estudio del Evangelio, dada la gran cantidad de trabajo, ¿no? que se ha realizado durante pues todo el viaje, durante la estancia de la hermana Eliana. Pero bueno, se han aprendido muchísimas cosas, muchas cosas también para cambiar. Y bueno, y estamos aquí de nuevo, hemos regresado y con nuevas fuerzas, con más ganas de poder continuar. Y la verdad es que yo por lo menos echaba de menos este pequeñito encuentro semanal y que espero que vosotros también lo echaréis de menos. Y nada, aquí estamos, una vez más. Bueno, para mucho tiempo más por delante. Bueno, pues como decía, hoy es 3 de noviembre y vamos a dar continuidad con el capítulo que dejamos en septiembre. Estábamos con el capítulo 10, Bienaventurados los que son misericordiosos. Y lo dejamos, estuvimos hablando sobre la indulgencia el- en el, eh, en el ítem 16. Hoy vamos a seguir hablando sobre la indulgencia en el ítem 17. Pero antes de meternos en materia, como siempre, es importante el poder empezar siempre toda actividad o todo encuentro con esa comunión, con esa comunicación con la espiritualidad, esa conexión con Dios, no olvidarnos nunca que estamos aquí conectados con los espíritus que han venido aquí a escuchar a este pequeñito encuentro semanal de todos los jueves a las 10 de la noche. Así es que pedirle, es importante que cada uno de los que estamos aquí en este momento o cuando veamos después el vídeo, aunque sea en diferido, es importante que podamos conectarnos, mentalizar esa conexión con nuestros ángeles de la guarda, nuestros mentores espirituales, para que puedan ayudarnos a poder estar aquí este día de hoy, a poder continuar con el estudio, a que podamos conectarnos, como he dicho antes, con Dios, que podamos dejarnos guiar siempre, que podamos escuchar a la espiritualidad, porque es a través de la espiritualidad y por supuesto con nuestro trabajo que podremos seguir adelante, podremos seguir perfeccionándonos y podremos seguir evolucionando y creciendo. Y
Por eso es importante el tener presente, ¿no? A la espiritualidad a nuestro lado, que podamos escuchar, porque muchas veces nos hablan y no les hacemos caso, o hay veces que nos hablan y no, no sabemos, ¿no? Que nos están, lo que nos puedan indicar, ¿no? Entonces, es un momento muy importante, igual que cuando vamos a la casa espírita, ¿no? Que se nos indica que el momento en el que entramos o nos adentramos en la casa espírita es un momento para nosotros, es un momento de dejar atrás cómo ha sido el día, dejar atrás todas las circunstancias que nos rodean, cada uno que tenemos en nuestro hogar. Es un momento de pausa y es un momento de conexión, de volver a nuestro eje y de situarnos con Dios, ¿no? Con esta enseñanza tan maravillosa que encontramos en el Evangelio. Entonces, olvidémonos de todo lo que nos ha ocurrido en el día, sea de bueno, sea de malo, sea de triste, sea de lo que sea, los desencuentros con las personas. Vamos a dejarlo ahí. Ahora estamos aquí y es momento de centrarnos y de estar con Dios, de estar con la palabra de Jesús y ya está. No hagamos ni pensemos, cuando vengan pensamientos que nos retiren de este pequeñito encuentro, que nos retiren de esta conexión, digamos, no, ahora estoy aquí y vamos a estudiar. Bueno, dar gracias también, por supuesto, a nuestro querido mentor espiritual, protector de esta casa espírita, Eurípides Basanulfo, que en la última encarnación fue un gran maestro y que desde la patria espiritual sigue siéndolo, nos sigue enseñando muchísimas cosas. Así es que gracias a él y gracias también a todos los espíritus, todas estas entidades que son profesores, ¿no? Que han venido desde la patria espiritual aquí a este pequeñito encuentro semanal y que gracias a ellos pues vamos pudiendo comprender un poquito más. Y bueno, vamos a dar inicio, vamos a dar continuidad al estudio del Evangelio. Como he dicho, vamos a continuar con el capítulo 10, bienaventurados los que son misericordiosos, y vamos a seguir trabajando el tema de la indulgencia, que es el tema que empezamos, que dejamos atrás en septiembre. La indulgencia es uno de los temas una de las instrucciones de los espíritus que tenemos en el capítulo 10. Y en concreto, la indulgencia es un tema muy importante porque es tratado por tres espíritus diferentes. El primer texto, la primera reflexión sobre la indulgencia ya la vimos en septiembre y fue traída por un espíritu protector, José, en Burdeos en el año 1863. Hoy vamos a ver la indulgencia bajo el prisma del obispo de Juan, obispo de Burdeos, en el año 1862. La semana que viene veremos otro punto a tratar de la indulgencia traído a través de el obispo de Nevers, Dufetre, en Burdeos. Entonces, hoy vamos a ver la reflexión que nos trae Juan, el obispo de Burdeos, en el año 1862. Bueno, para los que ya sabéis y para los que no lo sabéis, como siempre, iniciamos cada semana o tratamos una serie de preguntas o cuestiones importantes a tratar en el día de hoy, ¿no? Del estudio. Entonces, las preguntas siempre las dejamos tanto en el canal de Instagram como en el canal de Facebook como en el canal de YouTube. Hoy, lamentablemente, no voy a poder no estoy retransmitiendo a través de YouTube porque, estoy sin ordenador.
Así es que solo puedo retransmitir a través de un canal que es a través del móvil y en este caso es Instagram. Así es que luego subiré este vídeo a, a YouTube para que pueda estar disponible también en este canal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como decía, a la hora de preparar el día de hoy, la clase de hoy, he entresacado una serie de preguntas y cuestiones que están en el canal de Facebook y en el canal de Instagram. Y os voy a leer la serie de cuestiones para poder tratar la indulgencia. Y las preguntas son las siguientes. La indulgencia es uno de los sentimientos más elevados que puede ser desarrollado por el ser humano. ¿Existe diferencia entre perdón e indulgencia? ¿Tenemos facilidad en perdonar nuestros propios errores? ¿Habremos juzgado a nuestro prójimo con severidad? Y, por último, ¿por qué necesitamos ser indulgentes con los fallos ajenos? La verdad es que son preguntas bastante que se meten, ¿no?, en el tema sobre la indulgencia, sobre el perdón, que no son fáciles de responder y que os animo a que, por supuesto, ahora podáis participar de este estudio, ¿no?, ahora que estamos, pero os hago la invitación para que podáis después, una vez estéis en casa, tranquilos, tengáis vuestro tiempo, vuestro espacio, que podáis volver a leer el ítem 17, el que es el que estamos leyendo ahora, y que intentéis responder a estas preguntas que os he lanzado, ¿no?, sobre la indulgencia, sobre el perdón, sobre esa conexión que existe entre la indulgencia y el perdón. Si somos capaces de perdonarnos o de ser indulgentes con nosotros mismos, si somos capaces de perdonar y de ser indulgentes con nuestro prójimo, son preguntas pues que no son fáciles y que, bueno, os animo, ya que estáis aquí ahora varias personas participando a través del canal de Instagram, que podáis contestar, que podáis dejar vuestro comentario. Es importante vuestra participación para poder animar a otras personas a que puedan, pues eso, participar cada semana, que puedan unirse y que pueda crecer esta pequeñita comunidad, ¿no? Es importante. Bueno, voy a leer, el ítem 17 es cortito y pues os voy a leer voy a ir leyendo poco a poco el Evangelio, ¿no?, el pasaje 17 del capítulo 10. Y dice así: Sed indulgentes para con las faltas del prójimo, cualesquiera que sean. Solo juzgad con seriedad vuestras propias acciones, y el Señor empleará la indulgencia para con vosotros, así como vosotros la habéis empleado para con los demás. Este primer párrafo yo creo que resumiría todo el ítem 17, ¿no? Voy a volver a leer. Dice: sed indulgentes para con las faltas del prójimo, cualesquiera que sean. Da igual la magnitud de la falta, del daño que nos hayan ocasionado, por pequeño, por grande que sea, da igual. Se nos está pidiendo que seamos indulgentes, sea cual sea la falta que nuestro hermano cometa contra nosotros. Solo juzgad con seriedad vuestras propias acciones. Es decir, solo podemos juzgar con seriedad y con severidad nuestras propias acciones, nuestros propios actos, en aquellos actos en los que causemos dolor en nuestro prójimo, ¿no? Y así el Señor empleará la indulgencia con vosotros. O sea, ya se nos está marcando aquí una condición. Si nosotros queremos que que Dios, nuestro Padre, sea misericordioso, sea indulgente con nosotros, con nuestros actos, previamente nosotros necesitamos ser indulgentes
con nuestro prójimo. ¿Cómo va a ser Dios capaz de perdonarnos o de ser indulgentes si nosotros no somos capaces de otorgar esa clemencia, ¿no? de esa indulgencia a la persona, al prójimo que tengo delante de mí? Es ni más ni menos que, o sea, se nos está pidiendo o nosotros estamos exigiendo a Dios algo que no somos capaces de otorgar a nuestro prójimo. Entonces, debemos ser consecuentes con ello. Dice, sostened a los fuertes y animadlos a la perseverancia. Fortaleced a los débiles y enseñadles la bondad de Dios, que toma en cuenta hasta el menor arrepentimiento. Mostrad a todos el ángel de la penitencia, que extiende sus blancas alas sobre las faltas de los humanos y las oculta de ese modo ante aquel que no puede tolerar lo que es impuro. Comprended la misericordia infinita de vuestro Padre y no os olvidéis jamás de decirle con vuestro pensamiento y sobre todo con vuestros actos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Esta frase del Padre Nuestro, que muchas veces, y la mayor parte de las veces, cuando estamos orando y cuando estamos diciendo el Padre Nuestro, yo creo que ya lo decimos de una manera tan sin pensar qué es lo que estamos realmente diciendo, ¿no? Y pidiendo y orando. Es algo ya, como digo, no está, esa oración no está ya meditada. Sale por ya de tantas veces que lo hemos oído y tantas veces que lo hemos hablado, que lo hemos dicho, es algo que sale ya de por sí solo, ¿no? El Padre Nuestro. Pero debemos pararnos a pensar qué está diciendo este Padre Nuestro, esta oración. Perdona nuestras ofensas. Estamos pidiendo a Dios que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Es decir, así como nosotros perdonamos, así nos perdonará Dios, ni más ni menos. Entonces no pretendamos que Dios perdone nuestras faltas, por grandes que sean o pequeñas que sean, da igual el tamaño. Si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Comprended el valor de esas sublimes palabras, pues no sólo la letra es admirable, sino también la enseñanza que encierra. Por eso es importante que cuando estamos emitiendo, en este caso, esta oración, estas palabras, seamos conscientes de lo que estamos pidiendo o de lo que estamos... Sí, lo que estamos pidiendo, no... seamos conscientes y valoremos realmente lo que estamos diciendo, ¿no? Y no pidamos más de lo que nosotros somos capaces de dar. No podemos exigir al otro algo que nosotros no somos capaces de dar al otro. Entonces, dice, ¿qué solicitáis al Señor cuando le imploráis que os perdone? Es solo el olvido de vuestras ofensas. Ese olvido os dejaría en la nada, porque si Dios se contentase con olvidar vuestras faltas, Él no castigaría, pero tampoco recompensaría. La recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho, y menos aún el del mal que se ha causado, aunque ese mal haya sido olvidado. Al pedir a Dios perdón para vuestras transgresiones, le pedís el favor de su gracia para que no volváis a caer, así como la fuerza necesaria para entrar en un camino nuevo, el de la sumisión y el del amor, en el que el arrepentimiento podréis añadir la reparación. Cuando perdonéis a vuestros hermanos, no os contentéis con correr el velo del olvido sobre sus faltas, pues ese velo suele ser muy transparente a vuestra mirada.
Cuando los perdonéis, ofrecedles al mismo tiempo vuestro amor. Haced por ellos lo que quisierais que el Padre Celestial hiciera por vosotros. Reemplazad la cólera que mancha por el amor que purifica. Predicad con el ejemplo esa caridad activa, infatigable, que Jesús os ha enseñado. Predicadla como Él mismo lo hizo durante todo el tiempo que vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo, y como la predica también sin cesar, desde que sólo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid ese divino modelo, no os apartéis de sus huellas. Ellas os conducirán al refugio, donde encontraréis el reposo después de la lucha. Cargad vuestra cruz, como Él lo hizo, y subid penosamente, pero con valor, vuestro calvario, pues en su cima está la glorificación. Juan, obispo de Burdeos, 1862. Bueno, os acabo de leer el ítem 17, que nos habla sobre la indulgencia. Y la verdad es que, como digo, no somos conscientes de aquello que sale de manera automática por nuestra boca. No somos conscientes del valor que hay en esa frase, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ya está bien explicado, creo que está ahí claro. Yo, como sabéis, me gusta buscar en el diccionario, en la RAE, y he buscado el significado de dos palabras, la palabra indulgente y la palabra perdonar, el verbo perdonar. Indulgente, inclinado a perdonar y disimular los yerros o a conceder gracias. ¿Y esto qué quiere decir? Alguien que es indulgente o que tiene la condición de ser indulgente, ¿no? Que tiene ese don, ¿no? Que ha ganado ya ese don, se lo ha fabricado a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo de las encarnaciones. Una persona indulgente es aquella que sí, ve los defectos del otro, los ve igual, como todos, pero los encubre o intenta disminuirlo para que no sea tan llamativo, a lo mejor, ¿no? Esa error, esa situación. No pone en evidencia al prójimo, a su hermano. Intenta disimularlo lo más posible. ¿Y qué significa perdonar? Dicho de quien ha sido perjudicado por ello, remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa, renunciar a un derecho, goce o disfrute, renunciar a algo o privarse de ello. Y ahora os lanzo yo la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre perdón e indulgencia? Para vosotros, ¿qué diferencia veis entre en perdonar y ser indulgente, entre la indulgencia? Bueno, yo os leo aquí mis apuntes. El perdón es un acto en sí mismo. El momento en que perdono, el momento en que pierdo la memoria negativa sobre un hecho de quien me hirió. La indulgencia es como envolver es una capa emocional, es una envoltura emocional de mi ser con el ser que me hirió. Es como he dicho antes, alguien que tiene la virtud de la indulgencia, que no me salía antes la palabra, la virtud. Una persona que ha alcanzado esa virtud, en este caso de la indulgencia,
Es aquella persona que es capaz de encubrir, ¿no? De tapar o de disminuir esa falta de la persona que tiene delante, ¿no? Em, es una persona que sí, que ve el dolor ajeno, es una persona que ve la falta ajena. Es muy complicado que estando encarnados aquí en la Tierra, siendo un planeta de expiación y pruebas, no juzguemos. Es bastante complicado no juzgar al otro. Pero podemos juzgar a la otra persona, a mi prójimo, viéndolo con ojos de amor, viéndolo desde un punto de vista no negativo, viéndolo desde un punto de vista de saber ver el dolor al otro, de ponernos en el lugar del otro, de no ver solamente mi punto de vista, sino también ver la situación y la posición del otro, de poder comprender el por qué el otro, el prójimo, mi enemigo, ha podido hacer lo que ha hecho. No podemos situarnos en ese punto egoísta y ver solamente nuestro punto de vista, el por qué me han herido, el que mal me siento, no ver que nosotros también hemos participado y hemos creado esa situación. El que haya llegado ese cruce de caminos o ese cruce de situaciones es debido a dos partes, no solamente a una. Eso es como un partido de tenis, ¿no? Para que un partido de tenis pueda existir, tienen que haber dos jugadores. Entonces, eh, hay dos partes, ¿no? Hay dos equipos, A y B. Entonces, que seamos capaces de ver que sí, me han herido, pero también necesitamos comprender el por qué esa persona ha llegado al punto de haberme provocado esa herida, ¿no? Necesitamos de verdad ponernos en el lugar del otro. Evidentemente que tanto cuando nos hieren como cuando herimos al otro, porque eh, tenemos la costumbre de ponernos siempre en ese punto de víctima, ¿no? Siempre somos víctimas, los demás siempre tienen la culpa, yo pobrecita, ¿no? Pobrecita que yo no he hecho nada y pobrecita que no merezco estar en esta situación, pobrecita que no sé, no entiendo por qué me está ocurriendo todo esto, ¿no? Hay situaciones que podemos alcanzar a conocer la situación, el por qué, porque a lo mejor son situaciones que nos hemos ganado en esta existencia, en esta encarnación, que a lo mejor la causa viene en esta propia encarnación, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de los dolores que sufrimos, son consecuencia de actos que hemos realizado en el pasado, en otras encarnaciones, tal vez siglos atrás. Y eso, claro, ahora no entendemos el porqué del sufrimiento que estamos eh, sobrellevando ahora, que estamos padeciendo en estos momentos. Y nos colocamos, como he dicho antes, en esa posición de víctima. Aquí no hay ninguna víctima. No somos víctimas, ninguno. Como hemos hablado desde el principio, que estamos hablando en el estudio del Evangelio, y que ya hemos visto en muchos capítulos, toda acción conlleva una reacción, buena o mala. Y toda siembra, evidentemente y por obligatoriedad, conlleva una cosecha. De nosotros va a depender que esa reacción y esa cosecha sea una cosecha positiva, sea una cosecha buena para nosotros y para los que nos rodean. De nosotros va a depender esos frutos, que ese fruto del árbol sea buena, ¿no? Esa cosecha, eh, cuando tengamos que recoger esos frutos, nos la podamos comer. O tal vez
nos siente mal o tengamos que tirar toda la fruta a la basura. Como digo, la indulgencia está relacionada con juzgar. El juzgar es inevitable, en cada acto, cada momento, cada situación estamos juzgando de manera positiva, de manera negativa, pero es brutal la cantidad de pensamientos, de emociones que emitimos en un minuto. Imaginémonos, no sé cuántos minutos tiene el día, pero bueno, en 24 horas la cantidad de pensamientos y de emociones, de sentimientos que generamos y que nuestra mente no para, no para, no para. Y a través de los ojos estamos constantemente emitiendo juicios. Un ejemplo muy claro. Antes de ser madre, cuando era más joven, pues tal vez no comprendía el por qué, pues a lo mejor unos padres, una madre, un padre, a lo mejor llegaban al supermercado y los niños pues se ponían a berrear, se ponían a chillar y habían esas situaciones de mucho griterío y dices, bueno, es que no saben controlar a su hijo o su hija, que no pueden, qué es lo que está pasando aquí, o qué mala madre o qué mal padre, ¿no? Por no saber, o a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Ahora soy mamá de una nena y de casi 3 años y ahora por cierto está en una situación de muchos gritos, de muchos chillidos y, y son momentos duros y hay situaciones en las que pues sí, estás en el supermercado y a lo mejor pues de repente se pone a patalear en medio en el suelo, ¿no? Y se queda toda tirada al suelo y empieza a gritar y no puedes hacer nada, ¿no? Y dices, bueno, tierra trágame, que pueda pasar pronto esta situación, que nos podamos ir a casa pronto. Y son situaciones duras, son situaciones que, bueno, y te ves juzgada por las personas que hay alrededor, que de repente se paran, se te quedan a mirar y se te quedan juzgando el por qué no eres capaz de controlar a tu hija, o por qué no eres capaz de que se esté calladita, o por qué no eres capaz de que no toquen los productos del supermercado, infinidad de cosas, situaciones que se escapan a nuestro control. Y eso es un ejemplo, pero hay ejemplos, infinidad de ejemplos a lo largo del día. Entonces necesitamos ser conscientes de qué pensamientos, qué estamos emanando constantemente. No hace falta ni tan siquiera abrir la boca para mandar una mala vibración a la persona que tengo delante. O que no esté delante, simplemente con pensar con una persona y emitir ese juicio y pensarlo y pensar, pues mira, que no sé, esta persona, fulanito, hay que ver lo que ha hecho, hay que ver cómo se ha portado. Y esta mañana pues me ha abierto la puerta del ascensor y me ha respondido de muy mala manera. Y no lo entiendo y empiezo ahí a pensar y a juzgar el por qué. Y a lo mejor pues esa persona ha tenido un mal día y yo qué sé, por mil historias. Y así. Estamos mal acostumbrados a emitir juicios. Disculpad. Estamos acostumbrados a estar constantemente midiendo, ¿no? Como en una balanza. Lo que es para uno, lo que es para otro. El perdón de uno, el perdón del otro, ¿no? O tú me has hecho esto, pues entonces yo te hago lo otro, ¿no? Como los niños, ¿no? Sabemos que cuando somos pequeños, pues vamos corriendo a la profesora o vamos corriendo al papá o a la mamá diciendo, es que Luis me ha pellizcado y entonces a lo mejor pues el otro nene, pues o él mismo, pues
pellizca, ¿no? Si nos pellizcan, pues nosotros pellizcamos, ¿no? De la misma manera, ¿no? De la misma medida. Otra de las preguntas que os traía es, ¿somos misericordiosos con nosotros mismos? ¿Somos capaces de ser misericordiosos? ¿Somos indulgentes con nosotros mismos? ¿Somos capaces de, pues eso, de ser indulgentes, ¿Somos capaces? Cada uno de los que estáis aquí, ¿sois indulgentes con vosotros mismos? Yo la verdad es que muchas veces me cuesta ser indulgente y es como que muchas veces pues me tiro piedras, ¿no? Sobre mi propio tejado. Y otras veces sí que me cuesta ser más indulgente. Pero para que tengáis presente que tengamos presente que en general solemos ser más indulgentes o solemos ser más permisivos o solemos perdonar mejor nuestras propias faltas que las del prójimo, ¿no? Somos capaces de perdonarnos por una falta mejor a nosotros mismos que a quien ha cometido quien haya podido cometer una falta contra nosotros mismos, ¿no? Por otro lado, también tenemos el caso de que, así como digo que muchas veces nos juzgamos de una manera muy severa, si somos capaces, y lo hacemos, de juzgarnos de una manera muy severa a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a ser severos con nuestro prójimo? Si nos juzgamos de manera tan severa a nosotros mismos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante los demás? La misma, esa severidad. Por eso que es importante el poder llevar a poder reflexionar todo este ítem de la indulgencia, el ser capaces, el poder ver si sabemos localizar esa indulgencia con los demás, con nosotros mismos. Es importante que podamos localizar personas de nuestro entorno que consideremos que son indulgentes para poder analizar pues cuál es su forma de actuar. Personas indulgentes son aquellas que disculpan el error, el fallo que haya podido cometer, lo que sea. Y es el poder colocarse en el lugar del otro. Cuando nosotros amamos, atraemos amor. Cuando nosotros no amamos, cuando hay desamor, atraemos desamor. Lo que pones en el universo, ¿no? Lo que lanzas al universo, el universo te lo devuelve. Si lanzas amor, si lanzas indulgencia, si lanzas dulzura, toda esa dulzura, todo ese amor, toda esa indulgencia regresa a ti. Si por el contrario lo que estás emanando es ofensas, si lo que estás emanando es dolor, si lo que estás emanando es negatividad, es mucho rigor, mucha rigidez, pues todo eso va a regresar a ti, ni más ni menos. La ley de amor, y esta es una frase que me gustaría que nos quede, ¿no? Aquí y aquí, y es que la ley de amor está contigo, está en nosotros en la medida en que amamos. Así como nosotros amemos, recibiremos ese amor de los demás, ¿no? Es algo recíproco. Es como cuando lanzamos ese boomerang, ¿no? Y que sabemos que el boomerang luego va a volver. Pues así como nosotros emanamos esa energía, ese amor con los demás, ese amor va a regresar con nosotros. Es así. Es, pues eso, es una ley
que nos devuelve lo que somos, ni más ni menos, lo que hacemos, lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Por eso sé que no es fácil, que no es un ejercicio de hoy para mañana, pero que podamos controlar o analizar, más que controlar, analizar poco a poco pues esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, esas palabras que estamos emitiendo, ¿no? con los demás. Y que tal cual aquello que estemos emitiendo, aquellas palabras que salgan de nuestra boca, eh, todo aquello es lo que nos va a regresar. Entonces, mmm, tomemos conciencia y seamos responsables. Responsabilidad. Responsabilicémonos de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Y bueno, hasta aquí creo que no sé si se os ha quedado alguna duda, si tenéis alguna cuestión, pero bueno, si alguien quiere comentar alguna cosita o si luego se anima y quiere escribir aquí en Instagram, estará genial porque así las personas que después puedan escuchar el vídeo pues pueden ver vuestras preguntas, que es interesante el poder compartir, el ver que hay esta pequeñita comunidad y que las personas participáis, ¿no? Así es que, pues bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí una vez más, después de este parón, ¿no? Desde el 22 de septiembre que estamos aquí y que espero que, bueno, pues que podamos continuar durante mucho tiempo más, que podamos seguir estudiando esta maravilla que es el Evangelio. Y nada, os invito a que podáis darle a me gusta, a que podáis compartir, por favor, para que llegue a muchas personas, que podáis difundir este canal. Y nada, si Dios quiere, nos veremos aquí la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Que descanséis. Gracias. Adiós.